Bienvenidos a un nuevo episodio de Charlas sobre Calentamiento Global, el ciclo que desde AIDIS Argentina hacemos para toda la región, donde compartimos conocimientos, experiencias, tecnologías, ideas e innovación para encarar los desafíos que tenemos por delante para que nuestros hijos y nietos hereden una tierra mejor y un futuro sostenible. En estas conversaciones dialogamos con decisores políticos, sociales y referentes del ámbito empresario y académico. La idea es entender mejor los desafíos de la transición energética para nuestra sociedad, cómo adaptarnos a un mundo con un clima más variable y qué podemos hacer para mitigar sus efectos. Veremos las soluciones que pueden venir desde la ciencia y la tecnología, cómo repensar las reglas de la economía y la sociedad para una vida sobre nuestro planeta que ha visto un incremento sostenido y preocupante en las temperaturas promedio a lo largo de los últimos años. Ya no hay muchas dudas en la comunidad científica en cuanto a que el calentamiento es una consecuencia directa de nuestra actividad y el exponencial crecimiento que ha tenido el impacto antrópico sobre la Tierra en los últimos 2 siglos. Charlaremos sobre cómo construir resiliencia y desarrollar las habilidades necesarias para que la innovación, la tecnología y la ciencia sean aliados fundamentales para los cambios trascendentes que necesitamos hacer, tanto desde las instancias de decisión política colectiva como desde los cambios de conducta que a nivel cotidiano deberemos encarar. Mi nombre es Rosana Epulef e integro la División Técnica de Cambio Climático de AIDIS Argentina, junto a Juan Rodrigo Walsh y otros profesionales que venimos de una diversidad de disciplinas y miradas. Los invito a compartir ya el episodio de hoy. Buenos días a todos, buenos días Juan Rodrigo. Queremos darles la bienvenida a la primera charla de este ciclo que estamos iniciando desde AIDIS Argentina y la División de Cambio Climático, justamente sobre la problemática del cambio climático. Vamos a charlar sobre los desafíos de la transición energética y toda la agenda de acciones e iniciativas que debemos afrontar como habitantes y ciudadanos del planeta. Buenos días, Javier. Y la verdad que es un placer estar aquí inaugurando esta serie de charlas, de conversaciones, de diálogos sobre un desafío que claramente es importante. Yo creo que es uno de los desafíos más gravitantes que enfrenta la especie, la humanidad, en estos tiempos que vivimos. Y además quiero destacar, esto se enmarca dentro de un trabajo fuerte, de una labor importante que viene haciendo AIDIS, la Asociación de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente, en la difusión de distintas actividades, potenciar las sinergias que hay entre las diferentes divisiones técnicas que está poniendo en marcha la organización en los últimos tiempos y en donde yo creo que la agenda del cambio climático, la agenda del calentamiento global, la transición energética, los cambios que esto implica en nuestra sociedad, en nuestra economía, los desafíos a futuro, están íntimamente relacionados, están íntimamente vinculados con todas las tareas y la labor que se ha propuesto a AIDIS en los últimos años. Me gustaría, Javier, que comentanos un poco más cómo está trabajando, porque, estamos inaugurando y estamos poniendo en marcha la División Técnica de Cambio Climático, pero esto es parte de un equipo de trabajo y de distintas áreas técnicas que vienen trabajando. Me encantaría que podamos contar un poco qué es lo que se está haciendo en este campo. Sí, por supuesto, Juan Rodrigo. Bueno, mira, te cuento, hoy en AIDIS tenemos 11 divisiones técnicas que tocan diferentes áreas temáticas. Además de la que vos coordinás de cambio climático, contamos, entre otras, con la de medio ambiente, calidad de aire, salud ambiental, recursos hídricos, residuos urbanos, innovación tecnológica, agua y saneamiento. Todas, por suerte, con mucha actividad en estos tiempos.
La idea de estas divisiones técnicas es que se trabaje en equipo, como vos dijiste hace un momento, en forma transversal. Te voy a dar un ejemplo. Hace poquito hicimos actividades sobre el Día Interamericano del Aire, donde trabajó, además de la división de calidad de aire, la división de salud ambiental y la división de AIDI Joven. Trabajaron en equipo para llevar adelante actividades del Día Interamericano, como dije recién. Además, estamos abordando webinarios. El próximo que tenemos es lo referente a la hidrovía, que va a estar acá a cargo de la División de Recursos Hídricos. Y no solamente webinarios, sino también cursos que estamos llevando con la División de Residuos, como el de transformación de residuos o el de basura marina, que estamos haciendo en la próxima semana. No solamente eso, sino también que estamos organizando para mayo del 2022 el Congreso Argentino de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente. Todavía estamos en etapa organizativa, pero la idea que tenemos es que todas las divisiones participen en la coordinación de mesas redondas. Este es un pantallazo muy, muy global de las actividades que estamos haciendo con las divisiones técnicas en AEDIS Argentina, como repito, por suerte con mucha actividad en estos tiempos. Bueno, yo creo que una de las cosas, tomando lo que señalaba respecto de las distintas divisiones técnicas, la sinergia y la interrelación que hay entre los distintos ámbitos de trabajo, los distintos campos de trabajo y de investigación, con esta agenda del cambio climático, que tiene que ver con, bueno, la transversalidad de la agenda, la horizontalidad de la agenda y las implicancias que tiene este proceso, este fenómeno, este desafío que enfrentamos en esta instancia de la historia del planeta, que y se inserta y tiene implicancias en cada una de las áreas de la actividad humana en el planeta. Estamos viviendo en estos últimos tiempos fenómenos tan notorios y tan, alarmantes en cierta forma y que tienen una trascendencia en los medios y todo el mundo está conversando, está escuchando y alarmado con los fenómenos, por ejemplo, de las sequías, las altísimas temperaturas que se están viviendo en Canadá. Recientemente Canadá tuvo climas y temperaturas récord inusitables, insólitas para su historia. Nosotros tenemos esta idea de Canadá como un país frío, un país más cercano al océano Ártico y a extremos de nevadas y frío, y sin embargo han tenido temperaturas superando los 45 grados centígrados, algo absolutamente desconocido, insólito en el pasado. Y eso tiene implicancias para el uso del agua, para los cultivos, los temas de las sequías que está viviendo todo el oeste norteamericano en este verano del hemisferio norte. Algo muy similar a lo que pasó 2 años atrás, por ejemplo, en el hemisferio sur, con esas sequías e incendios en Australia, que fueron, digamos, realmente impactantes por la trascendencia que tuvieron en su momento en los medios y con las implicancias económicas y las implicancias sobre la fauna silvestre y también sobre la actividad humana en Australia. Hemos perdido un poco el rastro de esto. Es tan vertiginoso lo que nos está pasando, por ejemplo, con la pandemia, que nos olvidamos que esto ocurría apenas terminando 2 años atrás. Fines del 2019, ocupaba el escenario en todos los diarios, en todos los medios del planeta. Y sin ir más lejos, nosotros hemos tenido los incendios unos meses atrás en Córdoba, en Santa Fe, en el oeste, en la región de Cuyo, con las consecuencias realmente severas que han tenido para la producción, para el campo, también para muchas localidades muy impactadas cercanamente con estos incendios. Así que la transversalidad lo vemos. Y vos mencionabas antes, por ejemplo, la labor que está haciendo la División de Calidad de Aire. Hay un vínculo muy estrecho entre el calentamiento global
y lo que hay que hacer para ir disminuyendo las emisiones de gases de efecto invernadero, que de esto se trata un poco, con las implicancias en términos de mejorar la calidad de aire. Sin ir más lejos, el tema de los incendios a causa de las sequías, de las altísimas temperaturas, han tenido su costo en términos de calidad de aire, de mayores enfermedades respiratorias, personas realmente afectadas y muy sensibilizadas con estas situaciones, enfermedades pulmonares, bronquitis y demás, que claramente muestra la relación entre calidad de aire, salud, por ejemplo, que es otra de las divisiones técnicas, y estos desafíos de el cambio climático y el calentamiento global. Ni que hablar de los recursos hídricos. Estamos viviendo en nuestra región, por ejemplo, una de las bajantes más pronunciadas en toda la cuenca del Plata, en el río Paraná, que esto ha habido pronunciamientos, eventos, una preocupación general por parte de distintos referentes, tanto de la ciencia como de la política, inclusive con implicancias respecto del funcionamiento de la hidrovía. Creo que mencionabas un webinario que hace... Un webinar, sí, exactamente. El 25, ahora la semana que viene, vamos a hacer un webinar con la División de Recursos Hídricos. Bueno, casualmente. Este es un tema que, más allá de las polémicas en torno a la hidrovía, las polémicas en torno a los tipos de contrato, el plazo, tiene implicancias ambientales desde lo que es la gestión, de lo que es el diseño, el modelo hidráulico, pero claramente, ¿qué va a ser el futuro de cualquier planificación en materia de vías navegables? Por ejemplo, si cambia el régimen de lluvias en el continente, tenemos menor cantidad, menor caudal de agua a causa del cambio climático. Es un desafío realmente mayúsculo en ese contexto. Y después, claro, respecto del uso del agua, el riego en las zonas de nuestro país y de la región que están afectados con sequías o en donde hay escasez de agua. Esto está muy vinculado a los desafíos que se originan en el calentamiento global. Mendoza, por ejemplo, ha tenido una nevada en estos últimos días, lo mismo que la región patagónica, pero la verdad, la sensibilidad a la escasez de agua para las economías, para estas regiones y para el bienestar de la población es un tema crucial, yo diría, en estos momentos. Con lo cual, claramente, más allá de que estas charlas, la idea es generarlas desde el área de cambio climático, indudablemente involucran a todas las áreas de las divisiones técnicas y del quehacer de la institución en este campo. Javier, también quería agregar en este sentido una cuestión que me parece que es importante destacar. AIDIS es parte de una red regional interamericana, tanto en el hemisferio norte como en el Centroamérica y Sudamérica, con organizaciones hermanas en este sentido, con lo cual me parece que hay todo un desafío y toda una oportunidad en este sentido de ir generando este diálogo, estos contactos, estas sinergias, este círculo virtuoso, digamos, de difusión de conocimientos con otras organizaciones hermanas en el continente, como AIDIS Chile, AIDIS Paraguay, ¿no? Claramente, estamos organizando con los capítulos de AIDIS a nivel América, como dijiste recién. AIDIS Interamericana ocupa capítulos desde Canadá hasta Argentina, y casualmente estamos organizando actividades ahora a nivel regional, a nivel de la región 4, como lo menciona, como está dividida AIDIS Interamericana, donde estamos Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile, organizando actividades conjuntas, como decís vos, para concientizar un poco sobre la problemática ambiental, ya no solamente a nivel país, sino a nivel regional y también a nivel interamericano. Pero respecto al tema que nos ocupa, que es cambio climático, hoy te quería preguntar, porque este es un año especial para el cambio climático, y se hace la conferencia de Naciones Unidas sobre el cambio climático en noviembre de este año, ahora cerca estamos, que se conoce como COP26.
¿Qué significa esto, Juan Rodrigo, la Conferencia de Cambio Climático de Naciones Unidas? ¿Nos podés contar un poquito sobre esto? Sí, indudablemente hay mucha expectativa en todo el mundo, yo diría, en el mundo desarrollado, el mundo en vías de desarrollo, la comunidad científica, la comunidad empresaria, hay muchísima expectativa en torno a la COP26, como se lo conoce, porque tiene varias características que la distinguen en este sentido. Primero, bueno, los tiempos que estamos viviendo, la COP26 se iba a realizar el año pasado, en 2020. Claro, con la pandemia, con los cierres de fronteras, con las restricciones sanitarias, se postergó, lo mismo que los Juegos Olímpicos, lo mismo que un montón de eventos. Creo que todos hemos protagonizado y hemos vivido de alguna manera estos cambios inesperados en la agenda por la pandemia. La COP se iba a hacer el año pasado con varias cuestiones que le dan una importancia tanto en lo simbólico como en lo fáctico y en la trascendencia que tiene. Primero, cumple con el hito de realizarse a 5 años de la suscripción del Acuerdo de París. El Acuerdo de París es otro de los hitos grandes a nivel internacional en lo que es la respuesta de la humanidad frente al desafío del calentamiento global. Claro, se iba a hacer a fines del 2020 con una serie de cuestiones en agenda, una serie de políticas, medidas, iniciativas tendientes a ir plasmando, ir poniendo sobre la mesa las acciones acordadas en la cumbre de París, en la COP que se realizó en París en 2015 y que tuvo un enorme consenso en todo el mundo respecto de la importancia de adoptar medidas por parte de cada uno de los países integrantes del Convenio Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático Global, tendiente a adoptar esas políticas y esas medidas y dentro de este consenso que adoptó París, que era buscar limitar el crecimiento de la temperatura global a no más de 2 grados y preferentemente 1,5 grados para fines del 2100. Y es en ese contexto en donde surgen distintas iniciativas que hoy están tan de moda y que estamos escuchando, como la transición energética, como el balance neto cero de carbono, la neutralidad de carbono, todos estos conceptos, estas nociones que se han ido generando en los últimos 4 o 5 años luego de París y que hoy necesitan ir plasmándose con iniciativas o con políticas en concreto. El caso de la Unión Europea, por ejemplo, con metas de alcanzar la neutralidad de carbono, que después vamos a analizar un poco qué es lo que implica en términos concretos, la neutralidad de carbono para el 2050. China se ha comprometido recientemente a alcanzar esta neutralidad 10 años más tarde, en el 2060. Más todas las idas y vueltas que ha habido en términos políticos. Por ejemplo, Estados Unidos, con la gestión anterior, había anunciado su salida del Acuerdo de París. Con los cambios producidos a fines del año pasado, en enero de este año, en la administración norteamericana, hay un compromiso de Estados Unidos de volver al marco internacional, a este marco de la COP26. Se va a hacer en Escocia, se va a hacer en la ciudad de Glasgow. Bueno, se proponía hacer esto el año pasado, por la postergación se hace en noviembre del 2021. Y en esto también hay algunas sinergias, más allá de la política internacional, la decisión del Reino Unido de salir con el Brexit, de salir de la Unión Europea, y todo lo que esto implica a nivel de los compromisos o la política internacional, básicamente en términos del hemisferio norte, Europa, Reino Unido y demás. Gran Bretaña este año encabeza el G7, que hace poco hubo una cumbre en donde el cambio climático ocupó un lugar importante y gravitante en la agenda, y es anfitrión de esta COP26, que creo que tiene muchas expectativas en el mundo respecto de cómo se va a avanzar
con estas metas, cómo se va a avanzar con esta neutralidad de carbono, qué va a pasar con la matriz energética, cómo esto tiene o representa desafíos, oportunidades para la economía global, qué va a pasar con el comercio, qué va a pasar, por ejemplo, con la producción de alimentos frente a este marco en donde puede haber desafíos vinculados al agua, vinculados al calentamiento global, a áreas del planeta que se van a volver cada vez más vulnerables a los efectos del calentamiento del clima. Entonces hay mucha expectativa con esto. De hecho, estamos a la espera de tener en próximo invitado o próxima charla con representantes del área ambiental, del área del cambio climático en la Embajada del Reino Unido en la Argentina, que viene trabajando esta agenda y que nos va a contar más en detalle qué es lo que se piensa o qué expectativas hay con esta cumbre en Glasgow para fin de año. Así que yo diría que es un punto bien importante y lo vinculo con dos cuestiones que vienen un poco de la mano, vienen a fortalecer esta agenda. En enero de este año, Naciones Unidas publica un trabajo y lo difunde y se presenta en la Asamblea General hacia fines de enero con un discurso de Antonio Guterres, el secretario general de la ONU, y es un documento realmente interesante que plantea un poco la reconciliación de la humanidad con el planeta, con tres grandes desafíos, muy vinculado a lo que vos decías antes, Javier, inclusive con los cursos que está haciendo el área de ambiente de AIDIS, o los cursos que está haciendo la División Técnica de Salud y Ambiente. Y son tres desafíos que plantea Naciones Unidas. Uno es el cambio climático, cómo enfrentar como comunidad internacional este enorme desafío que yo creo, y es muchos académicos, muchos estudiosos y de distintos orígenes y formación, economistas, sociólogos, historiadores, filósofos, escritores, están planteando que este realmente es un desafío inusitado para la humanidad. Y están vinculados. Entonces, cambio climático por un lado, la preservación o las amenazas a la diversidad biológica en el planeta por otro, y finalmente el desafío de la contaminación. Y en eso quiero destacar lo que mencionabas antes, ¿no? Cómo aparece cada vez con más fuerza la contaminación marina. Bueno, estos tres desafíos los plantea Naciones Unidas como, digamos, un desafío para la comunidad internacional de naciones. Y mucho más recientemente, y un poco en relación o vinculado con esto, estas noticias que estamos viendo respecto de incendios en zonas con temperaturas inusitadas, fuera de todo tipo de registro, el informe del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, que es una comisión de científicos generado en el marco de Naciones Unidas, generado en el marco de estas discusiones, con representantes de la Organización Meteorológica Mundial, integrantes del Programa Naciones Unidas para el Medio Ambiente, hace cosa de 10 o 15 días, un par de semanas atrás, sacó un informe que realmente es una suerte de alerta roja para la humanidad y para los decisores económicos, políticos, internacionales y nacionales respecto de las urgencias que se nos vienen encima como sociedad. Así que me parece que para resumir tu pregunta o la respuesta a tu pregunta, creo que hay mucha expectativa con esta conferencia de las partes. El tiempo corre, los minutos del juego del partido están corriendo, no hay tiempo que perder en este contexto. Bien, clarísima la respuesta y de qué se trata el COP26. Y bueno, ahora para ir cerrando esta introducción, te quería preguntar, ¿cuál es, ya más en el plano local, ¿no? ¿Cuál es tu enfoque sobre los desafíos de Argentina ahora como país ante lo que es el cambio climático? Mira,
Yo creo que es un desafío importante. Hay una toma de conciencia importante. Me parece que en este sentido muchas veces la sociedad corre por delante quizás de los decisores políticos o los formadores de opinión o los decisores económicos o sociales. Creo que en general la sociedad percibe la importancia de esta agenda. Claramente los impactos o los efectos del cambio climático se ven en distintos ámbitos de distinta manera en la región, según qué parte de la Argentina estemos hablando, según qué sector, pero creo que, por ejemplo, en el sector, pensemos en el sector que más exporta, el sector agropecuario. Para el sector agropecuario, el cambio climático representa una cierta amenaza en términos de qué pasa con mayores sequías, qué pasa con menores regímenes de lluvia, qué pasa con economías que están, digamos, en la zona de frontera, en la que no están, digamos, en la zona núcleo o que pertenecen a economías regionales que dependen mucho del régimen de lluvia. Y acá quiero rescatar reflexiones de gente vinculada a la región del Cuyo, por ejemplo, en donde todo el sector económico vinculado a la producción de olivos, de vinos, en los oasis mendocinos, sanjuaninos, están absolutamente dependientes del régimen de lluvias y de nevadas en la cordillera. Si esto se altera, hay consecuencias que en el corto y en el mediano plazo van a ser importantes. Yo creo que en este sentido hay un cambio gravitante. Quizás, la última gran sequía que tuvo la Argentina desde las áreas de la cartera de economía, de distintos ámbitos, se planteaba esto como una suerte de hecho extraordinario, un castigo de la naturaleza. Sin embargo, me parece que el sector hoy está incorporando esto como un factor de riesgo, un elemento a ser considerado a la hora de planificar el futuro. Y en ese sentido se están avanzando en algunos sectores, por ejemplo, del desarrollo de semillas o de variantes que sean más tolerantes a la sequía o con mayor resistencia a la escasez hídrica o el estrés hídrico, como se lo conoce, justamente frente a este tipo de desafíos. Después creo que hay un enorme desafío en el sector energético y Argentina en esto está también hablamos de transición energética. Nuestra matriz, la matriz energética de la Argentina, tiene una fuerte dependencia de los hidrocarburos. Por suerte, el gas, que es el menos nocivo, digamos, o el con menor impacto desde el punto de vista de las emisiones de gases de efecto invernadero, es un fuerte componente dentro de la matriz energética argentina. Pero claramente ahí hay mucho para hacer en este marco, para ir avanzando hacia un escenario de reducción de emisiones e idealmente en algún momento converger con el resto de la región y el mundo con esta idea de la neutralidad de carbono. Y hay muchas oportunidades en ese contexto, desde las energías eólicas, las energías solares, la biomasa, los biocombustibles, la energía hidráulica con sus distintas variantes. Creo que todas las opciones hay que ponerlas sobre la mesa y es ahí donde realmente espero que desde estas conversaciones, estas charlas, podamos abrir el diálogo hacia todas las áreas, tanto del sector privado, del sector de la ciencia y la investigación, el ámbito académico, los centros de estudio que están trabajando tanto en CONICET, en distintas universidades que vienen avanzando en distintos campos vinculados a la transición energética y que tienen mucho que aportar. La Argentina, por ejemplo, creo que el presidente hace un par de meses atrás, en una cumbre de líderes convocados, si mal no recuerdo, por el presidente de Estados Unidos, con entrevistas a los distintos referentes, Argentina anunció un avance en el campo el desarrollo del hidrógeno como una alternativa. Bueno, estos son temas que realmente son fascinantes a la hora de pensar esta transición energética y cómo buscar una convergencia
o una alianza virtuosa entre el conocimiento científico, la tecnología y la actividad productiva en estos términos, como para ir pensando soluciones superadoras al problema. Y después, por supuesto, en lo que es infraestructura, hay un enorme desafío en este contexto, quizás repensar el diseño de nuestras ciudades, nuestro sistema de transporte. Entonces, creo que no hay ningún sector que pueda quedar al margen de estos desafíos. Pensemos, por ejemplo, es otro gran ítem, otro gran tema de discusión o debate en esta agenda, es no solamente cómo reducir emisiones, sino quizás cómo secuestrar los gases efecto invernadero que hay en la atmósfera. Y en este sentido hay desde buenas prácticas agropecuarias, sistemas tecnológicas o reforestación, por ejemplo. Y ahí hay también un desafío y hay muchas iniciativas en ese campo que hoy se están haciendo desde la sociedad civil, distintas ONGs, distintos grupos que están impulsando esto, pero me parece que ahí también hay un espacio para ir generando vínculos y contactos entre referentes de estos sectores, y en donde creo que hay un rol para AIDIS y para nuestras divisiones técnicas como facilitación de esos conocimientos, ¿no? Sí, claramente, esto además de obligarnos un poco a desarrollar tecnologías innovadoras o nuevas tecnologías que nos permitan enfrentar estos desafíos, también tenemos que repensar la ciudad en la que nos movemos, ¿no? Están hablando ya a partir de la pandemia, se empezó a hablar de la ciudad de los 15 minutos. Esa ciudad donde todo estaba al alcance tuyo y no era necesario moverse muchos kilómetros o mucha distancia para o ir a trabajar o ir a hacer un trámite, etc. Todo eso se traduce en una menor contaminación ambiental, en parte, ¿no es cierto? Bien, ahora sí, quería decir algo, Sí, Rodrigo, yo creo que ese esto. es otro gran tema de discusión que inclusive se vincula con otros temas que tienen que ver con los cambios y los desafíos que se vienen encima en este siglo, en donde, por ejemplo, trabajar a distancia, la mejor conectividad, el acceso a todos los medios tecnológicos que hoy ofrece el mundo, los medios de comunicación, están poniendo, creo yo, es un tema que seguramente en conversaciones futuras vamos a tener, pero están poniendo, a mi entender, en seria duda ese modelo que durante muchas décadas se impuso o de alguna manera parecía ser el modelo deseable para el desarrollo en muchas ciudades, no solamente del mundo en vías de desarrollo, sino del mundo en general. Esas mega urbes donde había oportunidades, educación, trabajo. Y hoy hay toda una discusión justamente a raíz de eso que vos mencionabas, la ciudad de los 15 minutos, de si no habrá llegado el momento de repensar cómo ocupamos el territorio, el espacio físico. ¿Es sostenible en el tiempo? Grandes mega urbes con 10, 12, 15 millones de habitantes, 30 millones si vamos a lo que es el Distrito Federal de México, concentrados en un pequeño espacio con las dificultades que esto implica en términos energéticos, transporte, emisiones de gases de efecto invernadero. Quizás haya llegado el momento para repensar este tipo de situaciones o este tipo de desarrollo, ir hacia comunidades con una escala más humana, una escala más o menos impactante desde este punto de vista. Es una discusión fascinante, claramente. Es una discusión interesante, teniendo en cuenta también que hay muchos actores de la sociedad resistentes a este cambio, que no quieren ver esta transición, digamos, a una mejor tecnología que nos permita una mejor calidad de vida. Bien, Juan Rodrigo, sí, quería decir algo porque vamos a ir cerrando. Sí, vamos a ir cerrando, sí. pero me parece interesante Sí. apuntar, y como para ir cerrando en una nota más optimista, si se quiere. Cuando hablamos de estos temas, necesariamente estamos hablando de el largo plazo y estamos hablando de las generaciones futuras. Y yo creo que aquí es donde vemos
una suerte de recambio. Los chicos hoy, las generaciones que hoy están incursionando en la vida laboral, en la vida profesional, en el estudio, tienen una preocupación por estas cuestiones. El fenómeno que vivió, por ejemplo, antes de la pandemia, en muchos países, la rebelión de extinción, por ejemplo, de chicos adolescentes manifestándose por esta agenda. Yo creo que es una señal de alerta, es un aviso de estos chicos, de estas generaciones que vienen, respecto de estas agendas, y que hay que tomarlas en serio y hay que realmente poner atención en esto a futuro. Sí, de hecho, hablando de la COP26 que vos mencionaste antes, está el 7 y el 8 de septiembre la Conferencia de Naciones Unidas para el Cambio Climático para jóvenes ingenieros. Está exclusivamente destinada a jóvenes ingenieros, por lo cual AIDI Joven va a tomar parte de esa conferencia también. Ahí tenés un ejemplo bien concreto. Bueno, Javier. Juan Rodrigo, antes de cerrar y despedirnos, ¿nos podés decir algunos nombres de los próximos invitados a este ciclo que hoy estamos inaugurando? Mira, tenemos una agenda extensa y nutrida en este sentido, pero esperemos tener en las próximas los anfitriones de la COP26 que nos van a contar los pormenores, un poco la trastienda de qué es lo que se está preparando, qué es lo que ellos esperan respecto de la cumbre de Glasgow, que creo que es bien importante y va a ser de mucho interés. Vamos a estar conversando también con referentes del Consejo Argentino de las Relaciones Internacionales, algunos nombres que realmente fueron gravitantes a la hora de discutir estos acuerdos allá por los años 90, cuando se firma y cuando se acuerda el Convenio Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático Global, que se firma, es uno de los acuerdos que se firma en Río de Janeiro. Así que esperemos tener referentes del CARI en este contexto, y que también han sido protagonistas de alguna manera en las discusiones en torno al protocolo de Kioto y las discusiones que hubo en los 90 y los primeros años del siglo respecto de la evolución de esto. Vamos a estar conversando también con representantes del sector empresario, del Consejo Empresario Argentino para el Desarrollo Sostenible, el CEADS, que vienen trabajando hace bastante tiempo con trabajos e iniciativas vinculados a la reducción de gases de efecto invernadero en distintos sectores de la industria. Vamos a estar conversando con sectores del agro, sectores, por ejemplo, vinculados al INTA, que vienen trabajando hace tiempo y han sido pioneros en esta agenda de pensar la producción primaria desde otro escenario. También desde la Cámara de Energías Renovables, el sector energético en general, y de todos los sectores de la energía, tanto la convencional, el sector de hidrocarburos, la generación eléctrica, el transporte, porque realmente son actores claves en ese sentido. Tenemos una agenda nutrida y realmente queremos contar y queremos ofrecer este espacio para todos los que están vinculados a este desafío y a esta agenda que realmente se viene con mucha fuerza y nos afecta a todos de aquí a los próximos años. Claramente. Muy bien, Juan Rodrigo, muchas gracias por esta charla y muchos éxitos para las próximas entrevistas que vamos a estar escuchando a través de podcast. ¿Así es? Así es. Y esto perfecto. Lo pueden encontrar en la página de AIDIS también y en los sitios donde ustedes adquieren o acceden a sus podcasts. Bueno, ya está todo dicho. Gracias nuevamente, gracias a Estudio 2, gracias a Hernán, que está detrás ahí de los micrófonos también, y a Diego. Bueno, nos veremos en la próxima. Muchísimas gracias, saludos a todos. Muchas gracias por participar en este episodio de charlas sobre calentamiento global. Los esperamos en los próximos eventos. Nos pueden seguir en nuestras redes, Facebook, Instagram, Twitter y LinkedIn para conocer el trabajo que realizamos.
Y también los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube, AIRIS Argentina.